Buenos días, para mí es como estar en casa una vez más. De hecho, conozco muchas de las personas que estáis por ahí sentadas, hemos coincidido en muchos cursos de comunicación y doy especialmente las gracias a Fernando, que me llamó para esto, a Empar, con la que he tenido oportunidad de hablar, Óscar, Miquel, y a todos vosotros, porque a pesar de saber que mis intervenciones siempre tienen un puntito crítico por ser suaves, pues me seguís llamando, lo cual quiere decir que bueno, algo útil puede resultar. Y yo traía una intervención preparada sobre redes sociales, un poco filosófica por un lado, luego un poquito más relacionada con los medios y finalmente pues hacer un poco el análisis de cómo influye esto en el sindicato, pero Fernando me ha roto todos los esquemas porque ha metido ya el dedo en la llaga en los 4 o 5 puntos elementales y casi que voy a prescindir de la charla tal como la tenía planteada y voy a apuntar unas cuantas ideas para dar paso a un debate interactivo que es lo que me gustaría interactuar con vosotros, ¿no? A ver, Fernando ha comentado lo de los medios convencionales. Claro, se hace la pregunta con toda razón de qué está pasando en los medios convencionales, con ejemplos concretos como lo de la SER y otros medios de comunicación que prácticamente no dejan espacio a los sindicatos, o un espacio tan residual que acaba por diluirse. Esto no es de ahora. Ahora está más acusado, evidentemente, pues ha habido una campaña tremenda que comenzó hace unos años y los sindicatos han sido el punto de la diana de esos ataques por parte de los grandes medios que no les interesaba la protesta ciudadana, el movimiento social, etcétera. Pero cuando uno se pregunta por qué no llaman a los sindicatos en este momento, yo creo que hay más razones aparte de las puramente editoriales o económicas, etcétera. Y es también porque, él también lo ha apuntado, ese aura un poco de contaminación. El hecho de que llamar a un sindicato, pues sencillamente no vende. O llamar a un portavoz sindical sencillamente no vende. Pero esto ocurre ahora y ocurría antes. Y no es fruto solo de que de un planteamiento ideológico, sino también es fruto de vamos a decir, un anquilosamiento de unos estereotipos de comunicación que se han quedado, a mi juicio, anticuados. Yo esto lo llevo contando desde hace 10 años en los numerosos, decenas, yo creo que centenares ya de cursos de comunicación que he dado en los diferentes territorios. Y siempre he intentado subrayar, bueno, decía, ¿cuál es el peor enemigo de la comunicación en términos generales? El peor enemigo de la comunicación es el aburrimiento. Después de hacer un listado, bueno, tendría que haberme traído otro PowerPoint más relacionado con el mundo de la comunicación en general. Pero cuando el sindicato ha tenido oportunidades de propiciar una penetración en los medios de comunicación, tampoco lo ha sabido aprovechar. Eso no significa que hagamos ahora un rifirrafe de quienes lo han hecho peor. No, vamos a ver, aquí hay una cosa clara, que es que los medios de comunicación, como regla general, tienen unas líneas editoriales donde los sindicatos, antes había una especie de tradición de que tanto UGT como comisiones obreras tenían un espacio de obligado cumplimiento, sobre todo en la radio y televisión pública, hasta el punto de que resultaba incluso pesado, siempre pili y mili, ¿no? Era Tocho y en este caso Tocho menos, pero los antiguos con Cándido, que era el que más tiempo ha estado, y es que si llamaba a uno el otro se molestaba, pero es que a mí me ha pasado, es decir, cuando llamas a uno para hacer un resumen del año, enseguida te llama el jefe de prensa del otro y te dice, pero ¿por qué no has llamado al mío? Porque ha estado fulanito. Oye, que esto no es pin y pon, que es que un día es uno, otro día es otro y otro día no es ninguno. Es decir, los criterios desde ese punto de vista no son tan estrictos. Y luego resulta que siempre estábamos acostumbrados a escuchar un poco el mismo lenguaje. Y eso no lo digo yo, eso, la información laboral y la información económica es muy aburrida de por sí. Y como regla general, las intervenciones de los sindicatos siempre tradicionalmente se han limitado a hacer una proposición reactiva
frente a las situaciones que se producían contra el sindicato, pero pocas veces propositiva y con un atractivo en los portavoces, en el lenguaje, en la terminología, en el desarrollo y seguimiento de esas propuestas que hiciesen interesante y aportasen valor por sí mismos. Nosotros los periodistas, siempre decimos ¿qué titular nos va a dar? Y entonces, por desgracia, en las organizaciones sindicales, en otras también, o sea, portavoces en todos sitios hay que puedes estar grabando una hora y no sacar 20 segundos de titular. Y esto es también algo que hay que entender, hay que ponerse un poco en el lugar de cuál es el medio de comunicación, cuáles son las reglas que rigen esos medios de comunicación y ser capaces de adaptarnos a ellas. Esto ha habido una incapacidad tradicional. Yo creo que sí ha estado interiorizado por parte de la dirección del sindicato de que algo se está haciendo mal y la pregunta es ¿qué es lo que no funciona? ¿Por qué no fluye bien la comunicación? ¿Por qué las portavocías no resultan interesantes, etcétera? Y es verdad y no se puede negar que el 80%, digamos, por poner un porcentaje así grueso, el 80% puede corresponder a los medios de comunicación que no nos dan la oportunidad, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que hay un 20%, un 10%, si me apuráis, que depende de nosotros. Si no somos capaces de aprovechar ese 10% de una manera, como digo, proactiva y rentabilizar la escasa presencia que nos brindan los medios, si cuando vamos entramos en la provocación, en las tertulias, si cuando vamos hacemos un lenguaje excesivamente endogámico, si no aportamos un titular, si lo decimos de una manera poco atractiva, dejamos de perder interés, dejamos de ganar interés con las personas que nos llaman. Si además ya no existe esa especie de obligación democrática, entre comillas, ¿no?, de que hay que contar con los agentes sociales más representativos, porque eso prácticamente se ha diluido en la etapa actual, pues entonces ya estamos en una situación verdaderamente preocupante. ¿La solución son las redes sociales? Yo creo que no. La solución las redes sociales son un revulsivo, son un resorte, bueno, yo estoy muy contento de que hace 5 años estuviésemos aquí iniciando prácticamente una idea de un plan de comunicación en redes que 5 años después se ha consolidado. Hay personas que son responsables institucionales de esto, hay una voluntad política por parte de la dirección para que esta situación prospere. Y hay una cosa que me ha gustado enormemente de Fernando que ha dicho, que además le tomo nota ahora para ver si en la próxima ya se ha cumplido, que es la coordinación entre la comunicación convencional y las redes sociales. Es decir, la política de comunicación, el gabinete de comunicación y las redes sociales. No hay una solución aislada. Yo siempre digo que yo creo en un plan de comunicación integral. Y una organización como Comisiones Obreras tiene resortes, tiene recursos, tiene factor humano suficiente, tiene 1 millón de afiliados aproximadamente que, bien organizados, con un plan de actuación integral, pueden mover montañas, aunque no sea necesariamente por los medios convencionales, pero sí tiene capacidad para introducir sus propios mecanismos y sus propios instrumentos de comunicación. Lo están haciendo muchas otras organizaciones sociales con notable éxito, porque afortunadamente ya no dependemos de los medios convencionales al 100%. Es verdad que si pasamos un poco la vista por lo que son las redes sociales, y era lo que traía, pero bueno, lo colgaré en mi página web y ahí ya lo podéis ver en su conjunto, las redes sociales. A ver, yo era un firme creyente hace 5 años. Cuando esto empezaba, yo soy periodista, estoy metido en las 4 o 5 con un perfil bajo intencionado y era un firme creyente, tenía fe en las redes sociales, aparte me gustaba todo lo nuevo y, en fin, era como un pozo sin fondo. 5 años después me he vuelto agnóstico. En la medida en que he ido haciendo reportajes con expertos sobre las posibilidades de Internet, las posibilidades de las redes sociales, unos a favor, otros en contra, en la medida que esto ha ido evolucionando, me he ido haciendo más agnóstico. Es decir, ya veo que hay, 5 años después, unas cautelas con las que yo no contaba al principio y unos objetivos por parte de las grandes corporaciones que gestionan las redes sociales con las que yo no contaba al principio y que poco a poco las voy viendo. Por poner una anécdota muy reciente, este último ciberataque a
a las grandes empresas de Estados Unidos, que nos ha utilizado a muchísimos como zombies, y me incluyo porque estoy seguro que han pasado por mi casa. Es decir, yo tengo una serie de dispositivos de videovigilancia y, como sabéis, ha sido uno de los que más han utilizado por las dificultades que hay de actualizar los firmware, etcétera. Yo tengo bastantes filtros de seguridad, no porque aquello sea, no porque tenga nada que ocultar, sino sencillamente porque creo un poco en los protocolos de seguridad básicos. Bueno, pues en la misma hora en que se produjo el ataque, a la misma hora que, es decir, en el mismo intervalo que se cayeron los servidores y cuando se anunció que se habían producido una serie de caídas, a mí me pasó en el DIN-DNS, que son los protocolos que se utilizan para este tipo de dispositivos, que estuvieron caídos y no lo encontramos porque estuvimos intentando solucionarlo, no le encontrábamos explicación. Luego se la ha encontrado, es decir, es muy fácil que haya sido uno más de los muchos zombies que hemos contribuido a esa caída de la web. Esto venía a cuenta de que sí, soy agnóstico y espero no convertirme en una apóstata después de hacer el próximo reportaje que va sobre la ciberdefensa, ¿no? Entonces, donde voy a entrar ya un poco en la web profunda y a conocer a hacker que acaba de salir de la cárcel por haber tumbado Internet hace poco y a ver en qué depara esto. Pero la funcionalidad de las redes sociales quizás no es tan democrática como al principio pensábamos. Os voy a poner un vídeo dentro de esto y luego pasamos rápidamente al debate, porque realmente lo que me interesa mucho es lo que ha planteado Fernando, de esa posibilidad de unificar esfuerzos, ¿no?, entre las diferentes estrategias de comunicación y las diferentes áreas de comunicación, que a mi juicio sería la salvación del futuro del sindicato en su política de comunicación. O sea, no creo que haya que tirar la toalla. Tampoco soy un negacionista de las redes sociales, pero pienso que las cosas por separado no van a ningún lado, sino que esa política de comunicación tiene que ser integral. Bueno, yo aquí tenía una serie de cosas de que la irrupción de Internet y las redes sociales representan en la evolución del ser humano un salto comparable a la de la Edad Media al Renacimiento, ¿no? Y que ese salto está convulsionando, como es lógico, la sociedad moderna. Pero que es verdad que en este momento nadie sabe a dónde nos va a conducir esa nueva era digital en la que las oportunidades se combinan con los temores y las incertidumbres. Entonces, bueno, ahí hay una explosión de creatividad, como siempre se produce en las nuevas, la explosión de creatividad que se produce en las revoluciones también, pero que, bueno, a veces trae acompasado un precio que no estamos seguros de si es muy elevado o no es muy elevado. Yo recuerdo me venía a la cabeza la anécdota de Orson Welles en la película El tercer hombre, no sé si la habéis visto, estaba en una noria y hablaba un poco de la insignificancia del ser humano visto desde arriba, y improvisó, dicen que improvisó una frase muy interesante para demostrar el desprecio y la insignificancia que le producía al ser humano. Y le comentaba otro que estaba con él, decía, no seas dramático, en Italia, en 50 años de dominación de los Borgia, no hubo más que dominación, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 50 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco. Bueno, pues es verdad que, yo no sé si por asociación, a veces el precio que tenemos que pagar de las grandes revoluciones sociales es un poco la convulsión también social. En ese sentido, las redes sociales han generado, pues, o han participado o han estado presentes en revoluciones sociales, pues, la primavera árabe, el 15M aquí en España, etcétera. Cuando irrumpieron, lo hicieron a lo grande. Y ahora, 5 años después, yo no estoy tan seguro de que las redes sociales sean lo mismo que antes. Mi preocupación, que la banalización a la que respondía, a la que se refería Fernando, de los medios convencionales tradicionales, lo que se llama también la berlusconización de los medios, eso que socava la conciencia crítica del ser humano, eso de que todo vale por el beneficio y por el sensacionalismo, pues acabe trasladándose también a las redes sociales, donde no nos olvidemos, el principal criterio, la principal razón de ser es el negocio, no es el altruismo. Es evidentemente cuando una red
deja de ser interesante desde el punto de vista rentable, de rentabilidad económica, desaparece. La más reciente, Vine, que parecía que iba a tener una pegada impresionante en cuanto a creatividad, etcétera, y ha durado lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the road, como diría Sabina, y ha desaparecido. ¿Que pueda ocurrir lo mismo con otras redes sociales? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que hay que estar ahí, hay que estar atentos, hay que saber gestionarlas, porque cuanto más dependamos de nosotros mismos, menos expuestos estaremos ante las incertidumbres de estas variables del mercado, porque al final es el mercado el que lo domina. Yo creo, y tenía por aquí algunas notas sobre esto, que lo que puede ocurrir seguramente en las redes sociales son temores, pero es algo parecido a lo que está ocurriendo en los medios convencionales. Es decir, las grandes empresas de telecomunicaciones están ahora orientando su área de negocio, bueno, ya la tenía orientada desde hace tiempo, pero ahora ya lo van a hacer de una manera decidida, van a empaquetar servicios de voz, de datos, etcétera, lo van a empaquetar para la red. Y eso va a hacer que acumulen una gran demanda y una gran oferta. Incluso acabaremos contratando servicios que no nos interesan, pero igual que muchos decíamos que no íbamos a pagar nunca por ver la televisión y al final hemos acabado, hablo por mí mismo, en Digital Plus, pues en esto ocurrirá algo parecido. La brecha social se ahondará, ya se está ahondando, es decir, la desigualdad social, lejos de esa universalización y accesibilidad que se pronosticaba con la irrupción de las redes sociales, la brecha social se está ampliando, la desigualdad se está ampliando, la diferencia entre nativos digitales y analfabetos digitales es cada vez más grande. Y eso también es preocupante porque creo que hay mucho zombie en la red. Dentro de los miles de millones de usuarios hay mucha gente, muchos escuchantes que caminan por ahí pero sin procesar, sin analizar, sin pensar en la información que fluye por la red y en la que ellos mismos, nosotros mismos, estamos transmitiendo. Y ante eso estamos, en mi opinión, cada día más vulnerables. Luego, escéptico, sí. Confiado en que eso también abre unas infinitas posibilidades, pues sí, como un bisturí, que lo mismo puede servir para herir que puede servir para curar en una intervención quirúrgica. Voy a poneros la opinión de 2 o 3 expertos de los reportajes que he podido hacer, que son bastante relevantes y como además son personas de mucha solvencia, me gustaría que los vieseis. En un momento estos expertos se preguntaban si la suma de la inteligencia global que hay en la red, y esto viéndolo en términos positivos, no podría dar lugar a una inteligencia global. Es decir, que bueno, pues es precisamente eso. Yo creo que lo mejor es que lo ponga y ya está. Una de las conclusiones más llamativas es que la gente conectada en la red podría compararse, en cierto modo, a las neuronas del cerebro, una mente social que piensa de forma colectiva y que responde a estímulos externos. Esta gran capacidad de las personas para adquirir cultura, conocer las leyes de la naturaleza y la interacción que ha permitido las redes sociales en Internet está creando un nuevo sistema ecológico, por así decirlo. Hace emerger un concepto nuevo que algunos llaman cerebro global o mente global, en el sentido de que hasta qué punto las personas pueden pasar a comportarse como neuronas y Internet global, comunicado gracias a esa intercomunicación constante, puede llegar a comportarse como un cerebro y emerger inteligencia nueva. Cuando acaben los vídeos, 5 minutos sin Internet es claramente un cerebro, y no solamente esto, sino que cada vez tomamos más decisiones, no solo a nivel global, sino a nivel de país y de sociedad, en relación a la información que nos provee este cerebro. Si bien es verdad que el concepto básico de la informática y de los ordenadores sigue siendo un concepto eléctrico, mientras que el cerebro sigue siendo un proceso químico, es decir, biológico, neuronal. Hay electricidad, pero también hay química, y por lo tanto yo creo que ambos están aprendiendo de ambos. Cada vez tenemos más cerca el paso que nos permite interiorizar la conexión al mundo de la red. Es decir, eso está por llegar. Tenemos dos dificultades, la fuente de alimentación, es decir, algo que se pueda
alimentar con nuestro sistema humano, es decir, que no necesita una fuente, una pila para que nos entendamos, y luego, por otro lado, está la miniaturización, no hay ningún problema, ya existe, es decir, están haciendo experiencias, incluso estamos viendo cómo hay ensayos de elementos creados por el hombre, una mano biónica que ya es capaz de transmitir sensaciones al cerebro. Pues el cerebro es una máquina, está formado por neuronas, por conexiones, hay neurotransmisores, receptores, muchas cosas, ¿no? Pues todo eso llegará un momento que conoceremos cómo está organizado. Y cuando sepamos eso, podremos hacer una simulación de ese circuito y podemos crear in silico un pequeño fragmento del cerebro y al final un cerebro entero. Todo evoluciona tan deprisa que nos preguntamos ¿dónde están los límites? El mundo virtual cambiará las reglas a las que el mundo real nos tiene acostumbrados. Será un cambio de mentalidad inspirado por el ciberespacio, donde el hombre y las computadoras están creando su propio universo. Bueno, ¿cómo será ese universo? Pues igual los que estamos aquí, bueno, algunos sí los verán, igual otros no los vemos, no lo sé, hablo sobre todo por mí. Pero sí quería daros unos datos para finalizar, y es cómo el baby boom de la irrupción de las redes sociales ha cambiado en los últimos 5 años. Es decir, la irrupción, que fue tremenda, en el año 2008 al 2012, los internautas habituales pasaron del 45 al 92%. Del 45 al 92%. Además, España fue uno de los países que más se agarró a esta nueva tendencia, como nos pasa generalmente en todo, ¿no? Que llegamos los últimos, pero luego somos los primeros, en utilización del móvil y todo eso. Es decir, no creo que discriminemos mucho, rápidamente nos lanzamos a lo nuevo. Sin embargo, en el periodo entre 2012 y 2015, parece que esa euforia ya se ha ido conteniendo. El porcentaje ha bajado en un 3%, no mucho, pero sí es significativo que se haya estancado. Facebook, a pesar de la cantidad de seguidores, 1.600 millones, sigue siendo el más usado, pero también se ha estancado. Twitter se mueve en torno al 40%. Un 20% de ellos dice que lo usa menos. Como sabéis, además, Twitter está buscando comprador. Nadie lo quiere comprar porque el problema que tienen son los trolls, que resultan bastante incómodos, cada vez resultan más incómodos y, por lo tanto, no se atreven a dar el paso a las grandes empresas como Google y otras, ¿no? Vine, como os decía, ha tenido una vida corta y es curioso que un 11% de los internautas españoles han dejado de utilizar las redes sociales porque dicen que les cansa el exceso de información. Así que lo que sí parece que se ha consolidado de una manera absoluta ha sido el WhatsApp, que es lo más inmediato y lo más afectivo, y que siguen utilizándolo, el 93% de los usuarios lo utiliza a diario. Luego, por contra, pues están subiendo otras redes como LinkedIn, a pesar de haber tenido unos ataques recientes y ser una red profesional que tiene sus pros y sus contras, Pinterest o Instagram. Es decir, todo esto es muy voluble. Lo que yo trasladaría un poco a la reflexión de que efectivamente no basta con estar, hay que estar para algo, para hacer algo, pero hay que estar de una manera diversificada y con los ojos muy abiertos, sin establecer excesivas preferencias por una red o por otra, porque no lo vamos a decidir nosotros. Y finalmente, pues afirmar lo mismo que dije en este foro hace unos 5 años. Las redes no son un fin en sí mismo, son un medio para gestionar contenidos que seamos capaces de crear con nuestros propios medios. Los medios online se identifican con el portal y las redes son instrumentos para viralizar los contenidos en la web. El portal sería, pues, el tronco y las redes serían sus ramas. Solo daros las gracias por haberme invitado y procurar que ese plan integral de comunicación, que a mi juicio es la solución para que el sindicato vuelva a ocupar los lugares que ocupó no hace demasiado tiempo, y que se pueda tener una influencia mediática y pueda ser un contrapeso a esos otros grandes poderes mediáticos, económicos, políticos,
que dejan mucho que desear en la salud democrática de un país. Muchas gracias.